Buenos días, profe. Hola, Cari, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué cuenta Chapulaco? Nada, profe, bien nublado. ¿Sí? Ay, bueno. Como ahora no estoy por allá, no tuve internet toda la semana, la señal toda fallando, no podía abrir nada. Así que el día viernes me tuve que trasladar acá para poder ver sus tareas y demás porque no había hecho nada. Entonces, Sí, me pasó algo similar, no tuve internet toda la semana. sí, así que ayer apurado a hacer mis presentaciones, revisar las tareas pasadas. Bueno, ahorita ya les comento, porque sí, fue una semana de caos y sigue siendo, seguimos creo en las mismas, según me cuentan por allá. Así es esto, Cari, desafortunadamente. Bien, chicos, Sí, profe. bienvenidos. Rodrigo, buenos días. Lisbeth, Aranza, Cintia, Dania. Dania no, todavía no entra. Buenos días, profe. Hola, buenos días, Estela. José, buenos días. Buenos días, profe. Tengo por aquí a los que tengan cambiado sus nombres. Nada más díganme a quién registro porque luego me confundo. En este caso, María Herminia. ¿Quién está con el nombre de María Herminia? Bueno, todavía no tiene audio. José Chini, Estela, Tania, Cintia, Karaoke. Bien. ¿A quién más tengo? Jenny, buenos días. Dania, buenos días. Ya la tenemos aquí. Buenos días. Buenos días, Hola, profe. chicos. Hola, chicos, buenos días. Déjenme admitir a Naye. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, creo que ahí vamos bien. Bien, jóvenes, pues bienvenidos. Un gusto verlos nuevamente. Espero que el internet no nos falle, no nos deje a medias, ¿verdad? Como la semana pasada. Una enorme disculpa, pero bueno. Les comento antes de comenzar, pues bueno, primero, una disculpa por revisar sus tareas y enviarles solo calificación hasta el día viernes por la noche. Toda la semana pasada estuve sin internet y con las fallas de señal del celular demasiadas, no me permitía ver mis plataformas, me aparecían sin trabajos ni nada, entonces pues me tuve que esperar. Hoy estoy con ustedes desde el Estado de México, acá en su otra pobre casa, donde también trabajo y hoy pues me tuve que trasladar este fin de semana para poder hacer trabajos y poderles dar la clase. Entonces, solo les envié calificación, sí revisé Profe, trabajos, de pero hecho, perdón, de sí, hecho yo sí envié lo de, ¿cómo se llama? La otra tarea del síndrome de Down, pero no sé si como apenas estoy en el proceso, no sé si no tomé bien la captura o no sé, pero ahora sí que tengo el resto de las tareas y nada más se subieron como 2.5, me parece. sí estuve checando, ayer revisando igual rápido porque se me juntó todo. Entonces, pero no te preocupes, cuando les pase así, ya saben, si no pueden subir, se dan cuenta que plataforma no está subiendo, pueden enviármelos por el WhatsApp o al Facebook también, no tengo ningún problema, o al correo,
nada más me avisan por qué plataforma subieron su tarea, si no fue por Classroom. Y de todas maneras, como ya les expliqué, las observaciones y calificaciones las estaré subiendo por plataforma para que no haya, porque luego pierdo yo el registro en el teléfono, ustedes también, entonces así ya vamos llevando un control mediante plataforma, aunque no estén ahí, yo por fecha ahí les voy a ir poniendo observaciones y calificación, ¿vale? Ok, profe. Ok. Bien, chicos, bueno, entonces después de la disculpa, ya esta semana sí empiezo a mandar otra vez observaciones, de tareas y demás. La semana pasada sí una disculpa, porque todo les digo esto del internet, bueno, me comentan que mi proveedor de internet se le quemó una antena, ha habido muchas tormentas eléctricas, se le quemó la antena desde la semana pasada, nos dejó sin internet, también esto afecta a la señal de internet y pues bueno, por eso las fallas. Ahora estoy en el Estado de México, aquí también se llega a ir, aunque menos, ¿verdad, Cari? Ya nos ha pasado, pero es menos acá, en esta región. Esperemos que no nos falle. Bien, pues bienvenido, jóvenes. Vamos a comenzar porque si no, se nos va el tiempo. Les comparto la presentación que no terminamos hace 8 días. Déjenme por aquí nada más buscarla. Ok, estábamos hablando hace 8 días. ¿Quién me falta? Lupita todavía no entra, ¿verdad? ¿Quién más tengo? Ok. Bien, Naya también buenos días, ya la veo por ahí. Estábamos hablando acerca de lo que era la corriente funcionalista. De alguna manera, déjenme ver porque ando hasta el final de mi presentación. Ya les envié este material más la investigación que ustedes hicieron. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me ven bien, chicos? Sí, profe. Ah, ok. Sí, profe. Es que de pronto veo que me quedo trabado y ya no sé qué está pasando. Bien. Estábamos hablando, Rodrigo, buenos días, ya lo saludé también, ¿verdad? José, buenos días, ok. Estábamos hablando de la corriente funcionalista. El funcionalismo, como comentaba hace 8 días, pues es una corriente de pensamiento, sobre todo de la parte sociológica, donde se nos explique, como ustedes pudieron ver, aparte de la importancia que le van a dar a la psicología y al estudio de la mente, la importancia que tiene entender los procesos cognitivos como parte del funcionamiento que como individuos tenemos dentro de la sociedad, que es algo por lo que influyen demasiado estos personajes. También nos explican que a nivel social, todo lo que compone a la sociedad tiene una función, son interdependientes. Cada una de las partes que compone a la sociedad tiene una función específica que realizar, pero todas se complementan y todas necesitan estar, digamos, trabajando conjuntamente para lograr los objetivos que socialmente se tienen. Hablemos, por ejemplo, en la parte de educación, para que lo pongamos ahí y lo aterricemos en esta parte. La educación tiene un objetivo dentro de la sociedad, que es brindar conocimientos, apoyar en valores, para mejorar la sociedad y que estos pues puedan tener una mejor calidad de vida a través de la educación que un Estado imparte. Cuando hablamos del Estado, hablamos de cualquier nación. Déjenme darle chance a Itzel. Okay. Entonces, todo tiene una función. La educación, su función es, o sus objetivos son esos, cumplir con sus planes y programas, con educar a su población, hacer que sea una sociedad educada y que con esto, obviamente, la sociedad mejore. Esa es su función específica. Pero para lograr esto, pues necesita apoyarse de las demás estructuras que forman a la sociedad. No puede hacer esto por sí solo. Por lo tanto, necesita apoyarse. Por eso es el funcionalismo, por donde decía por acá, aparte de valores, déjenme ver dónde decía, bueno, ahorita se los busco. Entonces, el funcionalismo nos dice que se necesita trabajar en conjunto para poder lograr los objetivos. La educación va a necesitar de la parte de política para establecer políticas que le ayuden a implementarse dentro de la sociedad, que le ayuden a cumplir sus objetivos. En el caso de México va a necesitar de la parte de la política mexicana, ¿verdad? De lo que hacen los políticos en cuanto a leyes y demás, para hacer que se cumplan ciertos aspectos que requiere la educación y que además implementen políticas. Todo lo que vemos nosotros de becas, ciencia, tecnología, deportes aplicados a la educación es parte de la política nacional que se aplica
precisamente para brindar una mejor educación. Necesita de la parte de Hacienda, de la otra estructura. ¿Por qué necesita de la otra parte de Hacienda? Sin dinero que se le otorgue a la educación no va a poder lograr sus objetivos. Por lo tanto, necesita apoyarse en esta parte de la Secretaría de Hacienda, en el caso de México, para el recurso que se le otorga y pueda llevar a cabo sus objetivos. ¿En qué se utiliza este dinero que se le va a dar? Pues obviamente en el pago de maestros, en construcción de escuelas, en mobiliario, en libros de texto, en vehículos, en todo lo que la educación necesite. Ya estamos relacionando, ¿sí? Entonces, por una parte, la política tiene una función específica dentro de la educación, la parte de economía tiene una función específica dentro de la educación. Vamos, también, por ejemplo, la parte de salud, por ahí tengo el micrófono abierto. ¿Quién es? Aquí tenemos. Con el nombre de María Herminia, ¿me pueden decir quién está, por favor? Porque no sé si es nuevo, si son de los que ya están. Por favor, si son tan amables, María Herminia, de decirme. Sí, acabo de ingresar. Ah, ok, entonces eres nueva, bienvenida. ¿Y ese es tu Sí. nombre? Sí. Ah, ok. ¿Cómo te gusta que te digan? María, Herminia, dinos para que no confundirme porque luego la ando regando. ¿Cuál le acomode más? Pero si gusta Herminia. Herminia, ok. Muy bien, Herminia, entonces, bienvenida a este grupo. No nos presentamos todos, ¿verdad? Porque somos bastantes en este momento y tenemos poco tiempo. Pero continuamos Bien. entonces, bienvenida. Gracias. Les decía, cada aspecto tiene una función que realizar para que esto se logre. Entonces ya tenemos por un lado la economía, por un lado la política, tenemos el área de salud. Cari, ¿cómo crees que influye la parte de salud? ¿Qué trabajo tendría que hacer dentro de la educación para que esta funcione correctamente? ¿Me repite la pregunta, profe, por favor? El área de salud, ¿cómo interviene en la Ajá. educación para que esta funcione? Ah, ok, pues interviene de muchas formas. Por ejemplo, si el niño no está bien, pues no va a aprender, ¿no? También aplica, no sé si hablemos igual de salud mental, igual tiene mucho que ver, porque muy fundamental que el niño tenga una buena salud mental para que pueda haber un aprendizaje significativo. Así es, entonces se requiere de la parte de salud. Si el niño va todo con desnutrido, con piojos, ¿verdad? Ya ven que luego nos los mandan así, enfermos, pues obviamente no van a aprender bien. Entonces, por otra parte, va a entrar el área de salud, en este caso, lo que son las instituciones de salud que se preocupan por la parte de vacunas, darles pláticas de alimentación, cuidado, sexualidad y demás, para que los alumnos estén bien y puedan cumplirse los objetivos. Como ven ustedes, y en esta diapositiva, pues bueno, así lo ponemos. El funcionalismo, entonces, como dice ahí, sí es parte nos dice lo que les comentaba, son interdependientes todas las estructuras, pero trabajan en conjunto para lograr precisamente el objetivo. Y lo van a hacer desde 3 aspectos, que por ahí ven sus apuntes de varios, desde el aspecto cultural, el aspecto social y de personalidad. Cultural, ya saben, cultura. La cultura implica todo lo que el hombre ha creado, desde costumbres, tradiciones, conocimientos, un lenguaje, todo lo que tiene el hombre y esa es parte de su cultura. Por otra parte, lo social, la manera de relación y cómo se imponen normas y leyes al interior de y cómo funciona. Cada sociedad es distinta, ustedes recuerden. Y por otra parte, la de personalidad. Aquí realmente tiene que ver con la parte individual, pero al final de cuentas, o sea, todo tiene que estar es como nuestro sistema, digamos que es como vamos a poner la analogía, como nuestro cuerpo, o sea, está lleno de órganos y de sistemas. Tenemos el sistema nervioso, el sistema respiratorio, el aparato digestivo, ¿verdad? Cada uno por sí solo tiene una función específica que realizar, pero todos necesitan apoyarse para poder funcionar. Si el aparato respiratorio no funciona, pues el aparato digestivo tampoco va a funcionar, el sistema nervioso tampoco, todos los demás se ven afectados. Si el sistema circulatorio nos empieza a fallar el cerebro, pues ya
también ya nos falló todo lo demás. Si en el sistema nervioso nos falla el cerebro, se dijo, perdón, hace rato era el corazón, ¿verdad? En el sistema circulatorio, una disculpa. En el sistema nervioso, si nos falla el cerebro, pues ya nos fallan las órdenes a todo lo demás. Ya saben que de ahí depende el centro de mando. Entonces, haciendo esta analogía, pasa lo mismo en la estructura o en la sociedad. Cada parte es interdependiente, o sea, es decir, tiene sus funciones por sí solas, pero también depende de lo demás para poder hacer que todo se cumpla. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? Ninguno, todo bien. Ahora bien, ¿en qué se va a basar este funcionalismo para lograr toda su información y que lo que nos está diciendo es correcto? Pues bueno, se basa en el método científico. Ya saben, todo lo que es ciencia siempre va a ir basado en el método científico. Así que toda esta parte pues es muy importante y también la influencia que ha marcado la psicología dentro del funcionalismo precisamente para entender este último punto que veíamos de personalidad, la parte individual, cómo es que cada individuo piensa, se motiva, vive dentro de esa sociedad y cómo cada uno de nosotros que es interdependiente, ¿verdad? Tiene objetivos diferentes y demás, pues al final necesitamos trabajar en conjunto para lograr los fines de la sociedad y también lograr nuestras metas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, Estela, para poder lograr obtener sus estudios, pagar la colegiatura, por sí sola no podría hacerlo. Tiene que salir a trabajar y esto va a depender de quién le da un trabajo, de quién le paga un salario, también para poder llevar el sustento bueno, el sustento no, sino ya los víveres a la casa, ¿verdad? Pues va a depender de lo que el campesino hace, ¿verdad? De lo que va a vender cada 8 días, no sé, al mercado de Ixmiquilpan y ella compra para poder llevar. Entonces, todos pues estamos en relación, con funciones específicas, pero en conjunto para poder lograr objetivos. ¿Sí me explico con esta parte del funcionalismo? Sí, profe. Ok, bien, entonces, pues ya saben, la educación es parte de la estructura, tiene un objetivo específico según los funcionalistas, pero necesita de los demás aspectos que conforman para poder lograrlo. Si no, por sí sola no lo va a lograr, ¿sí? Eso es lo que nos dice a grandes rasgos el funcionalismo. Ahora bien, vamos con el estructuralismo, que ustedes también ya investigaron, desde luego, sí, también es parte de las corrientes sociológicas y también filosóficas, obviamente, pero sobre todo más aplicado al aspecto social. Y nos dice que hay una serie de estructuras que están organizadas, ¿sí? Y estas estructuras son lo que hacen que funcione, pues, la sociedad. Digamos que está relacionado con el funcionalismo. Por una parte, el funcionalismo nos dice, cada parte tiene una función específica. El estructuralismo dice que todo para que funcione necesita de unas estructuras, ¿sí? Y vamos a ver a qué se refieren estas estructuras. Igual aquí, pues obviamente al analizar las estructuras que conforman a la sociedad, pues se analiza la relación que tienen entre ellas y la manera en que trabajan o que, pues sí, en que trabajan, se relacionan para lograr objetivos. Al final de cuentas, en lugar de decirnos por funciones, aquí vamos a ver por estructuras y vamos a ver cuáles son las diferentes estructuras o más bien a qué se refiere esta parte. Vamos a ver a quién se acuerda de esto. Jenny, ¿usted recuerda o nos puede decir, nos puede comentar de qué se trata el estructuralismo? Sí, dice que el estructuralismo pues son series de estructuras, son como unas maneras de organización y, y dice que todas esas estructuras, como usted dice, deben de seguir una función porque hacen que funcione o no funcione un sistema o una sociedad. Ok, así es, Jenny. Bien, si alguien quiere opinar o algo, ya saben, pueden hablarme, pueden levantar la manita o lo que, enviarme un mensajito para que, si alguien tiene una opinión aparte, ¿eh? Bien, continuando entonces, como nos dice Jenny, efectivamente, vamos a ver las estructuras y aquí sus principales representantes van a ser Wundt, ¿sí? Digamos que el mayor exponente, pero también por otra parte tenemos a Ferdinand de Saussure, este otro personaje que lo vimos por ahí algunos ya en lingüística, pero que tiene una importante relevancia en lo que es el estructuralismo, porque
él dice que el lenguaje tiene una función muy importante dentro de las estructuras, puesto que de alguna manera la comunicación es la que hace que todas las estructuras puedan funcionar. Por eso es que vamos a ver a Ferdinand de Saussure, ¿sí? Este personaje francés. Bien, entonces todo está compuesto por estructuras, todo tiene una estructura y dentro de nuestra sociedad vamos a encontrar diferentes estructuras. También desde la parte social y cultural y de la parte del lenguaje. ¿A qué nos referimos con estructura? Bien, tenemos una estructura de gobierno, tenemos una estructura política, van a decir, hace rato usted nos decía igual el gobierno y la política, pero tenemos que separar. Por una parte es el gobierno, lo que hace el gobierno y la estructura gubernamental. En este caso en México tenemos 3 niveles de gobierno, ¿no? Federal, el estatal, el municipal, ¿sí? Y también, pues, obviamente, las autoridades locales, ¿sí? Entonces, tenemos por ahí este orden, digamos, que componen la parte o la estructura de gobierno y que se encargan de ver por la población, entre comillas, ¿verdad? De pronto a algunos, pues, les vale. Bueno, pero tenemos una estructura de gobierno. Tenemos una estructura eh, científica, ¿no? Los que se dedican a la ciencia, tenemos una estructura del arte, tenemos una estructura económica también, que depende también de la relación que tenga y el trabajo con gobierno. Tenemos una estructura educativa, que se refiere a todo el sistema que tenemos, ¿sí? Es un sistema, ¿sí? Educativo. Tenemos una estructura, bueno, económica, ya política también. Los políticos son una parte y el gobierno es otra parte, aunque los políticos son los que forman parte del gobierno. Recuerden que hay muchos políticos que no están dentro del gobierno, pero que se dedican a la gestión y lo demás dentro de la sociedad. Entonces, tenemos diferentes estructuras. Cada estructura tiene una importancia dentro de la sociedad y funciones que realizar, ¿sí? Entonces, lo que nos dice el estructuralismo es que todo pues nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra sociedad pues está de alguna manera compuesta por esta parte de sistemas y estructuras. Volvemos a la analogía que les hice hace un momento del cuerpo humano. Y yo les comentaba, efectivamente, todo tiene una función y así como cada órgano, cada sistema que nos compone tiene una función específica, pero necesita de los demás. Aquí el ejemplo sería por ejemplo, estamos compuestos de varios sistemas, ¿verdad? Y aparatos que se componen de diferentes órganos y que forman una estructura. Vuelvo a lo mismo, tenemos el sistema que es el que más vemos nosotros en el área, ¿verdad? Al sistema nervioso central y periférico. Es una estructura, ¿sí? Es una estructura con sus funciones específicas, compuesta de diferentes órganos y que todas trabajan para que esta estructura pueda lograr sus objetivos. Pero también, o sea, aunque existen al interior, por ejemplo, en nuestro sistema nervioso, el encéfalo, la columna, los nervios, las neuronas, todos estos tienen una función específica que realizar, sí, y trabajan para que todo se lleve a cabo como debe de ser, pues también requiere de los demás sistemas para poder realizar su trabajo, ¿sí? Entonces, analiza, en este caso, las relaciones, la comunicación, las interconexiones, como decía aquí, que existen al interior de cada estructura, y también, de alguna manera, el cómo se relaciona con los demás. En el caso del sistema educativo mexicano, pues ya vimos que hemos visto, chicos, lo que van empezando, pues el sistema educativo realmente es una estructura muy grande dentro del país, ¿sí? Compuesta igual desde un orden federal, un orden estatal, un orden local, ¿sí? Tenemos esta estructura que además, pues se compone por unas secretarías, subsecretarías, direcciones, y cada una de estas direcciones que se encargan de diferentes aspectos dentro de nuestra educación, tiene que hacer una función y estar conectados todos para que la secretaría, pues en general, nuestro sistema educativo, nuestra estructura educativa, logre sus objetivos, ¿sí? Entonces, es una estructura, y es una gran estructura. Toda nuestra sociedad está compuesta por estructuras, según el estructuralismo. Y pues bueno, de acuerdo a la estructura, ¿sí? Y de acuerdo a las funciones que se tienen dentro de esta, como dice aquí, cada
elemento tiene una posición importante que hacer o qué función tiene dentro de esta estructura, ¿sí? Vamos, por ejemplo, en el caso del sistema educativo, los maestros tienen una función específica que realizar dentro de ese sistema, los directivos tienen una función específica que realizar, el alumno tiene una función específica, los libros tienen una función. Cada aspecto que forma parte del sistema educativo tiene una posición importante. Son, digamos, que como los engranajes, ¿verdad? Siempre nos ponen de ejemplo esto, los engranajes de una máquina. Cada uno tiene una función específica y cada uno va a ser, y entre todos van a hacer que funcione. Lo mismo pasa con estas grandes estructuras. Ajá. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque ustedes tienen que entender con el tiempo y con todo lo que van a ver en la carrera la importancia precisamente que tiene la educación como estructura dentro de la sociedad para hacer que precisamente esta cambie. Muchos países, ¿verdad? Las grandes potencias, sobre todo a partir de su sistema educativo, han realizado grandes cambios. Por eso invierten en su educación. Por eso le dan mucho dinero a la educación para que la sociedad esté mejor educada y con ello, pues obviamente, la riqueza del país, cultural, científica y en todos los aspectos va a estar mejor. Ajá. A diferencia de países en desarrollo donde la educación no tiene esa importancia, esa estructura educativa no tiene la importancia que debería para lograr los objetivos. Y entre ellos, pues desafortunadamente nos encontramos México, ¿verdad? Como países tercermundistas, donde pues la estructura educativa no tiene un gran apoyo por parte de la estructura de gobierno. Pero eso ya después van a ser los que van entrando, después se van a dar cuenta de todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Para que no hagan corajes en ayunas y no se den cuenta de nuestra educación, por qué está como está. Y precisamente esto nos ayudará a entender la importancia precisamente que el impacto que tiene la educación a dónde estamos, en qué posición estamos, ¿verdad? Dentro de nuestros sistemas eh, y por qué la sociedad tal vez no pueda mejorar a través de su educación. Bien, entonces, las estructuras que forman parte de un sistema, como dice el estructuralismo, no son nada más elementos que estén ahí sin ningún significado para la sociedad en general, sino que todo tiene un significado, todos se retoman y obviamente todas estas estructuras van a hacer que la sociedad en general funcione. Por ejemplo, Piaget, por ahí más adelante, chicas van a ver este famoso actor, habrá quienes ya lo vieron, autor, ando pensando en las telenovelas, creo. Este autor, Piaget, ha definido 3 características importantes para lo que es la parte del estructuralismo. Piaget es muy importante en la parte de psicología, sí, sobre todo, y lo vamos a ver como psicólogo, como teórico de la educación, muy metido se van a basar, y yo creo que, bueno, la que está más en contacto, no sé si alguien más de clases, a lo mejor lo han escuchado bastante por ahí. Piaget, él habla que en la estructura tiene 3 características, hay una totalidad, ¿sí? Hay una transformación y una autorregulación. La totalidad es decir que cada estructura tiene muchas propiedades, lo que estábamos comentando, se transforma, va a irse adecuando a las características de la sociedad y se autorregula, se equilibra. Autorregulación es que hay un equilibrio, ¿sí? Entonces, según Piaget, existe esto dentro del estructuralismo. ¿Dudas con el estructuralismo? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ok, No, ninguno. muy bien. Vamos con el materialismo histórico. Les decía que este está relacionado con Marx, que se quedó, no de tarea, pero que ustedes van a ver, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver a Marx y Engels, son 2 personajes muy importantes, sobre todo por las ideas que tienen de revolución, de cambiar a lo que es la sociedad. ¿Sí? Entonces, aquí Marx, sobre todo con el materialismo histórico, nos va a intentar explicar los cambios sociales que ha habido a partir de la historia, ¿sí? Y sobre todo Marx se va a ir mucho a esta parte como, no sé si alguien ya leyó los documentos que envié, si están empezando con sus trabajos, Marx sobre todo se va a ir con esta parte de dividir a la sociedad en clases y de acuerdo a un valor económico social que existe dentro de la sociedad es la posición que tenemos y el acceso que tenemos a todo lo que existe
dentro de la sociedad, ¿sí? Ellos más bien desarrollan esta teoría a partir de lo que es la Revolución Francesa. ¿Alguien se quiere recordar qué fue la Revolución Francesa? ¿Cuándo se da? ¿Alguien sabe de eso? ¿Ya se les olvidó? Historia universal. Mudos se quedaron, muchachos. Nadie se acordó. Bien. Bien, recuerden que la Revolución Francesa, pues bueno, se da por allá finales de 1700, digamos así más o menos. Déjenme checar aquí. Así que lo van a investigar porque es cultura general, cosas que ustedes deben de saber. Ya dije que les voy a tener que aplicar exámenes de cultura general, ¿verdad? Para que recuerden los aspectos importantes de conocimiento general que se deben de tener, que a este nivel de universidad ya deben de manejar, ¿verdad? Bien, entonces, el materialismo histórico, de alguna manera, también va a estudiar el comportamiento de la sociedad, ¿sí? Y bueno, sí hay después digamos, un desfase con lo que es el el materialismo dialéctico, que no vamos a abordar, solamente nos vamos a ir con el materialismo histórico, que es el que realmente tiene más que ver a partir de la Revolución Francesa y de esta división que, digamos, existe en la sociedad, que ya existía, ¿verdad? Obviamente, pero aquí Marx lo estudia a partir de quienes son los dueños de los medios de producción y de la clase obrera, de la clase que trabaja, y de cómo quienes tienen más, pues son los que tienen más oportunidades de mejorar y de ser mejor en la sociedad que los que tienen menos. Y esto se va a relacionar mucho con la educación, porque si trasladamos la teoría marxista a lo que actualmente ocurre, pues nos damos cuenta de que efectivamente estamos por una estructura política, económica, social que nos da un estatus y que esto nos permite acceder a las diferentes demás estructuras, ¿sí? Entonces, esta corriente, ¿sí? De alguna manera, déjenme ver aquí, habla más bien, él está en contra del sistema capitalista, del capitalismo, de lo que son los dueños de producción. De alguna manera, esta es una corriente comunista, pretende que todos estén igual. Es parte también de lo que es, pues sí, parte del socialismo, sobre todo del comunismo, y está en contra precisamente de esta nueva estructura política económica llamada capitalismo, que de alguna manera él dice arruina a los campesinos, artesanos y a todas las clases que no tienen acceso, que no son dueñas de los medios de producción, ¿sí? Hoy estamos, recuérdense ustedes, que en un sistema capitalista, realmente nuestro presidente incluso, acuérdense que está en contra del sistema capitalista, sí, por esta parte de quienes tienen mayor poder económico. Esta parte del capitalismo que hoy vamos a relacionar también con se me fue el nombre, chicas de avanzados, se me fue el nombre, ya lo tenía en la mente para decirlo y se me fue el nombre del nuevo término que también utilizamos y se relaciona, aparte del capitalismo, bueno, ahorita en lo que recuerdo del concepto que se me olvidó, este nuevo sistema capitalista, pues ¿Habla de globalización? Exactamente, perdón, sí, Cari, muchas gracias, Cari, efectivamente, tiene que ver con el capitalismo, la globalización, sí, donde pues obviamente existen grupos que tienen mayor poder, que son los burgueses, que son dueños casi de todo, y mientras que el proletariado son todos los que de alguna manera somos, yo ahorita me va a correr mi directora, explotados por los dueños de estos medios de producción, es decir, todos los que trabajamos. ¿Sí? Y que dependemos de un salario dentro de esta sociedad y que ese salario precisamente es el que nos va a hacer valer dentro del sistema donde estemos. Ajá. Chicos, cierro medio minuto porque aquí se me acaba el tiempo para regresar y cerrar la sesión en 10 minutos. Por favor, me desconecto y espérenme tantito, medio minuto. Hoy regreso.